Bueno, pues seguimos aquí en directo cuando son las 12:55 minutos de la tarde. Les decía que esta tarde tenéis también una cita aquí en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en Librería Forum, porque tendrá lugar la firma de libros del escritor sanluqueño Félix J. Palma, de su reedición de la novela Las corrientes oceánicas. Está hoy aquí con nosotros, vamos a hablar un ratito con él y le vamos a dar la bienvenida. Muy buena, Félix. Hola, buenas, Rocío. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Encantado yo que también. puedas estar en tu tierra, en Sanlúcar. Sí, sí, que ya apetecía, que vengo poquito y Claro. cada vez que vengo es para traeros una novedad literaria, generalmente. Eso es bueno. Bueno, pues es una novela, como decimos, una reedición, porque fue publicada en 2006, si no me equivoco, ¿no? 2006. Fue mi segunda novela, fue anterior al boom que luego originó El mapa del tiempo, Sí. que ya me cambió un poco la vida en el sentido de la vida laboral, literaria. Y fue mi segunda novela, que fue premio Luis Berenguer. Sí. En aquel tiempo, en el 2007, en 2006, ¿no? Me parece que fue. Y ahora la reedito con una editorial nueva que se llama Libros y Literatura, en una colección que se llama Colección Fénix, que van a publicar obras de escritores con nombre, de escritores de largo recorrido ya, Bien. pero obras generalmente que no se pueden encontrar, ¿no? Que están descatalogadas, como es el caso de Las corrientes oceánicas, y bueno, porque el vértigo del mercado hace que las novedades literarias duran muy poco en las librerías, ¿no? Entonces, pues hay casos que tú quieres seguir a escritores que te gusten y quieres intentar leer sus novelas más antiguas, sí, y no las puedes encontrar, ¿no? Bien. Entonces la colección Fénix pues se va a dedicar un poco a rescatar estas novelas, que no son clásicos ni antiguos, Claro. pero que, bueno, que 10 años o de hace 10 años, una cosa así, ¿no? Como es el caso de Las corrientes oceánicas, que ahora vuelve a tener una especie de segunda juventud, ¿no? Claro. Con una cubierta totalmente distinta, aunque el contenido es el mismo, Sí. físicamente el libro es muy diferente. Es diferente. Félix, todos sabemos que bueno, no tienes tu residencia aquí en Sanlúcar de Barrameda. Supongo que con toda esta vorágine de trabajo que tienes ahora mismo, ¿cómo has decidido venir hasta aquí, hasta Sanlúcar, hasta nuestra librería Forum, a esta firma de libros? Pues para apoyar la novela, aquí voy a hacer la firma que tengo esta tarde en Forum a las 7. Mañana presento la novela en Cádiz, la librería Plastilina, estáis invitados todos, también a las 7, que me la va a presentar el escritor y periodista Daniel Heredia, que es gran amigo desde hace mucho tiempo. Creo que vamos a pasar un buen rato. Y luego el jueves la estaré presentando en Botica de Lectores en Sevilla. Bien. También a las 7 con Nerea Riesco, que hará de presentadora, y también se presenta en el mismo acto la novela de Luis Manuel Ruiz, que también es de la colección, de la misma colección, que Sí. es una novela ya publicada hace tiempo y que rescatan ahora. Bien. Así que estáis Vamos a invitados hablar un poquito de la novela, para aquellos que no la conozcan, que quieran ir esta tarde también a la firma de libros, que quieran adquirirla, que quieran hacerse con esa publicación tuya. Es una novela trágica, bueno, pues en la que el protagonista es un señor que, bueno, pues que vive un momento difícil en su vida. Sin embargo, lo que él pretende es acabar con todo, pero no es así, en realidad, Félix. Bueno, es una novela trágica, pero con mucho humor. Yo creo que podríamos decir que es una tragicomedia, ¿no? Bien. Que en aquella época, ya te digo, la escribí hace más de 15 años. Sí. Claro, ya el escritor evoluciona. Claro. En mis intereses de aquel entonces, pues sí, me interesaba mucho hacer una historia en la que el lector sufriera, llorase en una página, pero riera en la siguiente, ¿no? O sea, meterle mucho humor y conducirla hacia el absurdo, un poco en la línea de los cuentos que yo estaba escribiendo por aquella época, porque fue mi segunda novela. Yo tenía ya 5 libros de cuentos, y la primera fue La hormiga que quiso ser astronauta, y luego esta, ¿no? Que fue la que me premiaron en el Luis Berenguer. Entonces era un poco el tipo de temática que yo practicaba por entonces. Y bueno, si quieres te cuento un poco, Sí, un sí, poco de porque qué va. me interesa saber realmente cómo se puede unir la tragedia con el humor, porque sí que es verdad que tú lees la síntesis y dices, bueno, pues se le ha muerto el hijo, lo ha abandonado la mujer, y sin embargo piensas eso, ¿no? Que va a ser una novela triste, y no es así. Claro, a mí me interesaba incomodar al lector en el sentido de que estuviera leyendo cosas tristes, pero no pudiera evitar, bueno, por lo menos una leve sonrisa o quizá una carcajada.
Bueno, porque es un padre que, como tú has dicho, el hijo muere en un accidente. Sí. Y su matrimonio pues se rompe, ¿no? Se desmorona. De repente él no encuentra un motivo para seguir viviendo, el hijo muerto, separado y tal, y entonces decide suicidarse. Y la novela arranca así, ¿no? Con él, pues decreta su suicidio, pero antes de suicidarse piensa si no le quedaría algo por hacer en el mundo, ¿no? Una última cosa que le quede pendiente. Y él entra en la habitación del hijo, Sí. que esta fue la imagen germinal de la novela, ¿no? Él entra en la habitación del hijo muerto, que tiene intacta, Claro. una especie de museo del niño, y encuentra en su escritorio un puzzle de un tigre que ellos estaban haciendo juntos, al que no pudieron terminar porque le falta una pieza, precisamente una de las piezas centrales Sí. del puzzle de uno de los ojos del tigre, ¿no? El hijo le decía, papá, ¿dónde estará la pieza? Y él le decía constantemente, ¿no? Pues yo te la buscaré, se habrá caído en el salón o estará en el coche de tu madre donde abriste el puzzle, no sé qué. Entonces decide que en memoria del niño, como último gesto póstumo hacia él, encontrar la pieza del puzzle antes de matarse. Hasta aquí te quieres morir. Hasta aquí Hasta lees aquí la historia es la y parte dices, trágica. "Buah". Es la parte trágica. Pero la búsqueda de la pieza Claro. le hace es una especie de búsqueda física por un lado, pero también es una física interior del personaje, es una búsqueda interior del personaje, ¿no? Y la búsqueda, pues, empieza por la casa, luego pasa al coche, luego va a la madre de su mejor amigo, bueno, total, que hace que el personaje emprenda un descenso a los infiernos, pero en clave también cómica, ¿no? Claro. Por las cosas que le van pasando y tal. Entonces, Entonces, por eso digo que es una novela en la que a mí me interesaba sobre todo explorar la parte absurda que puede tener una tragedia. O sea, que el mensaje que le transmites al lector con esta novela es eso, ¿no? Es precisamente que, bueno, dentro de la tragedia siempre el ser humano, ¿no?, puede sacar esa parte absurda y cómica, ¿no? En realidad también lo que he querido es una novela que creo que es un poco, está a caballo entre lo que es una novela existencialista y una novela de género policíaco paródico, ¿no? Porque también hay una parte cuando él se pone a buscar ya la pieza en la que empieza a descubrir que a lo mejor el accidente de su hijo no fue tal. Bien. Aparece un inspector de policía. Y hay una trama también, ¿no? Ahí lo que hago es un poco parodiar a las novelas policíacas. Bien, perfecto. Y bueno, no vamos a desvelar nada más, spoiler, ¿vale? Y Las corrientes oceánicas, el título alude un poco a una reflexión que hace el personaje que dice, bueno, ¿realmente nuestros actos lo hacemos por nuestra propia voluntad o hay algo, una mano invisible que nos guía, una especie de corriente oceánica que tira de nosotros como de un iceberg hacia un destino que nosotros no podemos prever o sospechar, ¿no? Bueno, pues esta tarde a las 7, como decimos, en Librería Forum tendrá la firma de este libro, de esta reedición de Las corrientes oceánicas. Nosotros tuvimos el placer de tener a Félix aquí también hace un tiempo y estuvimos hablando, bueno, pues de su último libro que editaste en 2021, si no recuerdo mal, el año pasado, creo, por mayo, por ahí, sí, creo que fue. Era una especie de manual diario donde Félix, bueno, pues le enseñaba al lector con algunas claves sobre cómo escribir y realmente también, bueno, pues cómo es la vida, ¿no?, de un escritor. Escribir es de loco, se llamaba esta especie de manual. Sí, ¿no? es un híbrido, porque yo decidí escribirlo porque ya llevo pues ejerciendo de coach literario pues y dando talleres de escritura creativa casi 10 años, ¿no? Sí. Entonces, de repente me di cuenta que tenía suficiente conocimiento como para escribir un manual, pero no quería que fuera un manual al uso, porque las librerías pues, están llenas de manuales, ¿no?, muy teóricos. Yo quería que fuera, por un lado, un manual, pero también es verdad que yo soy un escritor y tengo una trayectoria como escritor. Y puede servir de modelo, de inspiración para el que empieza a escribir, ¿no? Entonces, es un híbrido entre teoría, por un lado, y también cuento, aprovecho para contar mi educación literaria, como de pequeño, las cosas que hicieron que prendiera en mí la llama de la escritura, cosas que me han gustado y bueno, y incluso al final me interesaba sobre todo porque la mayoría de los manuales acaban enseñándote a escribir, ¿no? Ajá. Pero yo tengo alumnos que me dicen, bueno, ya he escrito la novela con tu ayuda, ¿y ahora qué? ¿Cómo la publico? Entonces dedico los 2 últimos capítulos del libro a enseñar un poco
cómo está el panorama literario actual, que ha cambiado mucho desde cuando yo empecé en el 98, publiqué mi primer libro, ha ido evolucionando mucho, y sobre todo las vías que tiene ahora el escritor, que bueno, la persona que ha acabado un manuscrito, las vías que hay, o las editoriales tradicionales, la autopublicación, las agencias, los concursos, en fin. Le cuento un poco cómo está el panorama. Claro. Y en el último capítulo hago un día a día de la vida del escritor, para demostrar un poco a los lectores que los escritores no somos, pues esos seres elevados que escribimos en despachos con muebles de maderas nobles y estamos en contacto con las musas, ¿no? Somos gente que lo que hacemos es escribir, intentamos escribir día a día, si estamos sobre todo enfrascados en una novela, escribir día a día como funcionarios de la escritura, ¿no? Para no perder el hilo de lo que estamos contando y tal. Bueno, un poco para que vean que los escritores somos personas normales, simplemente que contamos historias, pero contamos historias y por otro lado vivimos también en paralelo, ¿no? a eso. Y en relación precisamente a esta edición, te has embarcado también en un proyecto, ¿no?, de una página web, ¿no, Felipe? Sí, estoy ultimando, porque yo tengo ahora mi página de coach literario, de tutorías literarias y tal, y la estoy remodelando, la voy a llamar Escribir es de locos, como el título de mi manual, y va a ser un poquito más ambiciosa, ¿no? Voy a tener colaboradores, bueno, va a ser una página que va a ser una escuela de literatura. Bien. Concebida especialmente para este tipo de personas, ¿no? Es el escritor en ciernes, alguien que quiera escribir su novela. En la página va a encontrar todo lo que necesita para hacerlo, ¿no? Desde formación, porque va a haber talleres, sí, que voy a dar yo, pero también voy a tener colaboradores que van a impartir talleres, donde podrá formarse. Luego vamos a tener un equipo de escritores que van a ser de tutores literarios, que le pueden acompañar en el proceso de... Porque hoy en día tenemos la suerte de que escribir no tiene por qué ser un trabajo solitario. El que empiece, que yo entiendo, porque tengo muchos alumnos así, que tienen una buena idea, pero bueno, no saben cómo ponerse a escribir, ¿no? A lo mejor, sí. No saben si lo van a hacer bien o no y tal. Bueno, pues tienes la opción de hacerlo con un tutor, con tutorías que te va guiando. Generalmente todos mis colaboradores son escritores. Sí. Eso es una exigencia que yo quiero tener. No quiero que sean otra cosa, ¿no? Sino que tengan una trayectoria que tú puedas constatar en las librerías. Y también vamos a meter informes de lectura también, por ejemplo, para gente que ya tenga acabada su novela. Luego los vais a ayudar también a la última fase, que es la publicación, que yo creo que es una también de las más difíciles, ¿no? Sí, también le orientaremos, lo que te he dicho antes, ¿no? Las distintas vías que hay. Hoy en día, pues ya las editoriales tradicionales no es la única opción. Claro. Con Amazon, con Amazon y todas las empresas de autopublicación que surgieron a raíz de Amazon y tal, pues ya uno tiene dos opciones, o las editoriales tradicionales o la autopublicación que se tiene. ¿Y qué diferencia hay, Félix? Permíteme que te interrumpa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Mira, antes cuando solo existía las editoriales tradicionales, pues si uno escribía una novela y la quería publicar, tenía que pasar el filtro de una editorial. Tenías que ponerte a mandar los editoriales y cruzar los dedos para que alguna te lo aceptara y te lo publicara. Si no, era muy difícil publicarlo, ¿no? Ahora con Amazon o con editoriales de autopublicación, tú lo puedes publicar, te lo costeas tú, te pagas tú todo y te lo publicas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las empresas de autopublicación lo único que quieren es lucrarse de las personas que tienen el sueño de convertirse en escritores, y luego a lo mejor ponen precios muy baratos, te lo publican, pero generalmente cuanto más barato es la tarifa que te imponen, peor va a quedar el libro. Porque hacer un buen libro, que tenga la apariencia de un libro de una editorial profesional, que esté bien corregido, que esté bien maquetado, etcétera, etcétera, cuesta dinero, hay que pagar por él, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, y donde yo he publicado este libro es Libros y Literatura. Ellos quieren hacer una autopublicación selectiva, es decir, no van a publicar cualquier cosa, van a publicar libros que publicaría una editorial. Bien. O sea, la calidad del manuscrito que le lleguen tiene que ser media alta. Claro. ¿Vale? Y entonces la edición que ellos hacen, tienen un equipo que han formado de profesionales muy buenos, y ya te digo, las corrientes oceánicas, no hay ninguna diferencia entre un libro que publicaría cualquier otra editorial. Claro. No parece que lo haga. Bueno, y entonces tiene presencia en librerías. Luego también tienen un sistema de
de informes de lectura y de coaching literario, por si tu novela no está perfecta para publicarse, pero a lo mejor hay que hacerle algunos ajustes, pues Sí. generalmente te pueden poner recomendar un servicio de Claro. coaching, de un tutor, para que te ayude a acabarla. En fin. Ujú. Bueno, pues ese proyecto lo se está cociendo ahora mismo, ¿no? Esa página web. Sí, mi página web, que es la que tiene la Academia de Escritura, estará lista para mediados, finales de marzo. Bien. Y yo lo estoy anunciando todo en mi perfil, en mis redes sociales, Sí. sobre todo en Instagram, y ahí podéis encontrar, si me seguís, pues la información, sobre todo a la gente que le interese, que esté muy atento, porque cuando se inaugure la página vamos a poner muchas ofertas de Bien. lanzamiento, ¿no? Vamos a Perfecto. poner pues sorteos, una masterclass gratuita, en fin, vamos a poner muchas cosas. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes. Oye, y escribiendo, ¿tienes algo ahí en mente? Estoy preparando, ¿Estás? de momento planificando una futura trilogía, Ajá, que bien. también será una trilogía fantástica. Y esta, no me voy a ir tan lejos, no me voy a ir a Inglaterra, va a suceder en España. Bien, bueno, pues también estaremos pero que muy pendientes. Félix J. Palma, 1.000.000 de gracias por estar con A ti, nosotros. Rocío. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Les recuerdo a todos esta tarde a las 7, Librería Forum, Corrientes Oceánicas, que estará Félix allí firmando. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un descansito, compañeros, de publicidad y